Mantenga siempre esa alabanza en alto. Gloria a Dios. Amén. Esa alabanza en alto que no debe de faltar. Darle la gloria a nuestro Dios y Padre Celestial. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Ya lo tenemos. Mateo, capítulo 36. Capítulo 26, perdón. Capítulo 26 de Mateo. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted lo tenga, le da un amén. Amén. Capítulo 26 y verso 36 y 46. Vamos a estar leyendo en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Todavía oigo la Biblia copiarse. Gloria al Señor. Amén. Leemos en el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor así, en el verso 36 de Mateo. Gloria a Dios. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí. Y oró, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Oramos. Padre, en este momento, Señor, venimos a tu presencia. Hemos compartido, Señor, esta lectura tan hermosa, donde se refleja, Señor, el sufrimiento y la tristeza, Padre, que tú sentías, mi Cristo glorioso. Señor, danos, Padre mío, esa bendición de disfrutar esta palabra, pero al mismo tiempo, Señor, que haya una reflexión en nuestras vidas, que haya, Padre Celestial, ese gozo, Señor, que haya, Señor, esa reflexión, Padre, por si algo, Señor, no estamos haciendo bien, y reconociendo, Señor, que tú, Padre, moriste en la cruz del Calvario por nosotros. Solo te rogamos, Señor, que tenga misericordia de nosotros. Nos falta mucho que aprender, Señor. Oh Dios amado, te doy gracias. Unge mi vida, Señor, con ese aceite fresco, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Unge mi vida, unge a tu pueblo, Señor. Prepara los corazones, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor, por este hermoso día, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, iglesia. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Mi alma te alaba, Señor, y te bendice. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Amén. Gloria a Dios.
Sabe que estaba pensando de ese momento tan hermoso cuando Jesús iba al monte a orar, al monte de los olivos, al monte de Getsemaní. Y me puse a leerlo. Y quizás, hermano, hay momentos en que nosotros leemos cierta escritura, pero como que no le hallamos, ¿verdad?, ese sentido, ese sabor. Y hemos pasado muchas veces por ahí, pero solo decimos, si Jesús oraba en el monte, ¿verdad?, en Getsemaní, en ese jardín de Getsemaní. Y sí, oraba allí y oró y sintió, y eso es todo. Pero sabe que el Señor me ponía, hermanos, ese cuadro de cuando Jesús fue a ese monte a orar y lo que Él estaba sintiendo. Y era, hermanos, de principio a final, un llanto que conmovía mi corazón. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué nosotros somos tan necios? ¿Por qué nos comportamos así como todavía, hermano, como dice Isaías, y nosotros como que volteamos nuestro rostro, ¿verdad?, y no vemos su sufrimiento? ¿Por qué nos negamos tanto a buscarle? ¿Por qué nos negamos tanto a amarle? Cuando leí esta parte, hermanos, toda la Biblia es hermosa, pero este sufrimiento que Jesús tuvo ahí en ese momento es como para caer rendido delante de los pies del Señor. Amén. Porque nadie en esta vida, hermanos, nadie en esta vida te ha dado lo que Jesús te dio. Amén. Nadie en esta vida ha pasado lo que mi Cristo pasó, hermano, en ese momento tan terrible. Amén. Y se conmovía mi alma, hermanos. La verdad, pidiéndole perdón al Señor por todo. Digo, Señor, que ofendemos a cada momento. Somos tan así, hermanos, que si queremos ir a la iglesia, vamos. Si no, no vamos. Si queremos, hermano, orar, oramos. Si no, no oramos. Tenemos tan en poco lo que mi Cristo pasó, hermano. Sería tan importante que leyéramos detenidamente este párrafo de la palabra del Señor y que nos metamos ahí y digamos, Señor, revélame tu palabra, revélamela, Señor, para que usted se dé cuenta que después de esto, hermano, ya no querríamos ser igual. Alabado sea el nombre del Señor. El tema de esta hora se titula El sufrimiento en Getsemaní. ¿Sabe qué? Getsemaní significa prensa de aceite, molino de aceite o lugar de aceite. Prensa de aceite, hermano, molino de aceite o lugar de aceite. Quedaba en el monte de los olivos frente a Jerusalén, como a 1 kilómetro cruzando el torrente de Cedrón. Era un huerto, un jardín, un bosque de olivos. Allí se hallaba una antelación para extraer el aceite de esa planta. Ahí había, hermanos, una gran piedra plana, me imagino quizás estilo charola o pileta, como le quieran llamar, y ahí machacaban el olivo para extraerle el aceite. Y me pongo a pensar cómo fue que Jesús decide ir ahí, porque habían tantos montes, hermano, donde ir a orar, pero Jesús no hacía las cosas por casualidad. Y fue ahí al monte de los olivos. ¿Qué significa esto?
Así como ahí exprimían el olivo para sacar el aceite, para extraer el aceite, Jesús también, hermano, estaba siendo exprimido ahí por su Padre Celestial. Y no crea usted que eso, hermanos, era cualquier cosa. El Padre Celestial exprimió a su Hijo ahí, hermanos. Y Jesús estaba en una agonía terrible, terrible. Desde ahí, los pecados de la humanidad cayeron sobre Él. No fue tanto, hermano, cuando estaba en la cruz, sino ahí, en esa oración que Jesús, hermano, estaba haciendo en el Monte de los Olivos. Ahí estaba siendo machacado y exprimido. Alabado sea el nombre del Señor. Me llama mucho la atención que dice la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, hermanos. Solamente, hermano, yo digo que tristeza de la que Jesús vivió ahí, nadie la ha pasado, hermano. Era una tristeza de muerte. Era un dolor, hermanos, pero dolor de aquellos que jamás alguien haya atravesado. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles en donde muchos han querido morirse simplemente? Señor, quítame la vida. Señor, ya no aguanto. Señor, mira, si esto va a seguir así, Señor, ya mejor llévame. Por la enfermedad, por los problemas, por la deuda quizás, hermano, por ese agobiamiento de la vida, porque hay ansiedad, porque hay depresión, porque tú sientes que no te curas nunca, porque tú sientes que no pasa nada, porque tú sientes que aunque te arrodilles y grites, no está pasando nada. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho: Señor, ¿hasta cuándo voy a pasar esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Hemos llorado quizás, hermano, hemos derramado nuestras lágrimas, pero nadie ha pasado lo que Cristo pasó ahí en ese jardín, hermano. Ahí en Getsemaní, alabado sea el nombre del Señor. Ahí Jesús sufrió la agonía interior, su lucha con su yo, el conflicto entre su carne y el espíritu, el incidente más conmovedor de toda dolorosa historia de su padecimiento. Fue testigo de su tristeza, angustia y lágrimas. Aleluya. Ahí tuvo el sufrimiento previo a la crucifixión. Ahí Jesús sintió los clavos, sintió los latigazos, sintió miedo, hermanos, sintió temor, sintió el dolor, sintió, hermanos, un sufrimiento bárbaro que se avecinaba. Él lo sintió allí antes de ir a la cruz. Lloraba, hermanos, una tristeza tan terrible. Y muchos de nosotros que pasamos por quizás depresiones, por ansiedad, siéntete seguro que Dios te escucha, que Dios está contigo, que Dios no te ha desamparado, porque en ese momento también Jesús tuvo depresión. Y quizás usted me diga: hermana Elena, pero si era Jesús. Claro, era Jesús, pero también era hombre, también era carne, hermano, hombre. En su humanidad, Él sintió también dolor y depresión y tristeza. Ese fue un momento bastante duro que Jesús pasó, una agonía, una lucha con su yo. El incidente más conmovedor de toda dolorosa historia, su padecimiento, fue testigo de su tristeza y angustia y lágrimas. Allí tuvo el sufrimiento previo a la crucifixión por los pecados de todo el mundo. Jesús crucificó sus emociones, su yo y sus pretensiones personales
Allí peleó con los poderes de las tinieblas, hermano, y venció y experimentó los sufrimientos del alma. En la cruz fueron corporales y físicos. Su agonía se debió porque todo el peso del pecado de la humanidad fue puesto sobre él y lo llevaría en su propio cuerpo a la cruz por la mañana. Cuando Dios puso nuestros pecados en él, su mente casi se quebrantó y la sangre brotó libremente de los poros de su piel. Esto fue una realidad. Jesús estaba orando ahí, hermano, con una intensidad de tristeza y de dolor. Yo no sé cuántos aquí han orado, hermanos, pero con ganas que hasta sudan, hermano. ¿Cuántos han hecho eso algún día? Que están orando tan metidos, hermano, en la presencia del Señor, que viene un sudor, pero de un sudor, hermano, como sintiendo algo. Amén. Jesús, hermano, estaba hablando con su Padre, pero ¿sabe cuál era la plática de Jesús en la oración? Que le decía: Padre, si es posible que pase yo todo esto, ¿será que habrá otro medio? Quizás tú tengas otro medio para que yo no pase todo esto, pero no se haga lo que yo quiero. Hágase tu voluntad, Señor. Esto es lo que muchos de nosotros deberíamos de hacer. Señor, estoy pasando por toda esta prueba, por toda esta lucha, pero que no se haga lo que yo quiero, Señor. Hágase tu voluntad. Desmayes en los brazos del Señor. Que se haga la voluntad de Dios, porque tú le perteneces a Dios, hermano. Tu vida es del Señor, tu cuerpo es del Señor, tu alma es del Señor, tu espíritu es del Señor. Que se haga la voluntad de Dios y no la tuya. Aleluya. Jesús estaba rendido, pero el dolor que sentía era tan inmenso. Imagínate, hermano, todos los pecados de la humanidad estaban sobre él desde ese momento que él estaba ahí arrodillado en ese monte de Getsemaní. Estaba sintiendo todo el peso del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y su agonía era tan fuerte. Dice un hombre estudioso de la palabra del Señor: Jesús experimentó horror tremendo cuando nuestros pecados fueron cargados en su cuerpo esa noche. Su agonía y su oración intensa fue tan abrumadora que grandes gotas de sudor con sangre brotaban de su piel, y fue necesario que un ángel del cielo lo visitara y lo fortaleciera. Lo que él estaba pasando no era cualquier cosa. Y él se llevó a sus 3 discípulos, hermano, que de los 12, él los amaba a todos, pero habían 3 que eran como más de confianza. Y le dice: vamos, síganme. Y se van, hermanos, y le dice: quedaos aquí mientras que yo voy y oro. Y dice la palabra que él oró y regresó. No sé cuál sería el motivo de que Jesús oró y regresó donde estaban sus discípulos y los halla durmiendo. Y le dice: ¿no han podido velar una hora conmigo? Jesús estaba tan necesitado de que alguien de los suyos, de aquellos a quien él más confiaba, le dijeran: Maestro, estamos contigo. Maestro, no temas. Nosotros vamos a orar contigo.
Siquiera eso, hermano, no esperaba más el Señor. Siquiera que alguien lo apoyara en oración. Y luego le dice, ¿no han podido velar una hora conmigo? Orado para que no entréis en tentación. Se va de nuevo. Ora. Aparte de todo lo que él estaba sintiendo, hermano. Ora otro tiempo y vuelve a regresar, hermano. Y digo yo, Dios mío, ¿qué estaba pasando, verdad, con los discípulos, hermano? Dios, hermano, estaba poniendo a Jesús en un momento difícil, pero no era porque Dios lo quería, sino que lo estaba preparando para llegar a pasar ese trago amargo que ya le venía encima. Y Jesús esperaba que sus discípulos le ayudaran, que oraran por él, hermano, que le pusieran la mano en la espalda, que le dijeran, ánimo Jesús, sé que lo que vas a hacer es grande, pero estamos contigo. Amén. No hubo eso, hermano. Jesús vuelve por segunda vez y los halla roncando, hermano. Y Jesús le dice, ¿qué pasó? Oren. Oren conmigo. Oren. Amén. Y luego, hermana, los toca a Jesús para darles ánimo, porque, hermano, estaban, yo no sé, quizás tenían un desánimo, una depresión tan bárbara también ellos, hermano, que solo eran sueños. Porque cuando hay depresión, ¿verdad, hermano? Cuando una persona tiene depresión, vive encerradita, solo durmiendo, quiere pasar, hermano. Quizás los discípulos, al oír todo lo que Jesús les había dicho, a lo mejor habían caído también ellos en una depresión. No era fácil, hermano. Jesús, hermano, vuelve por segunda vez y los halla durmiendo. Quizás Jesús llegaba también para ver si hallaban un aliento en ellos, hermano. Pero estaban tan dormidos. Se va Jesús por tercera vez, hermano, a orar y se arrodilla. Y ahí, hermanos, al sentirse tan solo, ni sus discípulos, no había nadie para él. No había nadie que se pusiera a su lado, que lo animara. No había nadie. Jesús se arrodilla y comienza a decirle, Padre, por tercera vez, ¿será que habrá otro medio? Hermanos, el dolor tan grande y presentir que te van a matar no era tan fácil para Jesús. No era tan fácil. Y le dice, Padre, Abba Padre, le dice, papito lindo, le quiere decir, papito lindo, ¿será que habrá otro medio para que yo no pase esta copa tan amarga? Pero si no lo hay, que se haga tu voluntad. Amén. Y no la mía. Amén. Oye, hermano, qué palabras tan hermosas de mi Cristo. Que aunque él sabía, hermano, el dolor que estaba pasando y lo que venía, bueno, le dijo, pero si no hay otra forma, aquí estoy, Señor. Aquí estoy yo. Alabado sea el nombre del Señor. Era allí Jesús en el monte de Getsemaní. Tuvo su última oración en privado y los discípulos lo conocían. Por eso se le facilitó la palabra a Judas en encontrarlo para entregarlo, porque ya conocían ese lugar. Habían ido ahí, era un lugar muy hermoso donde Jesús iba ahí, hermano, a orar. Un campo muy hermoso, oraba al aire libre. Allí pasó sus últimos momentos antes de morir y para estar a solas con su Padre en ese jardín. Y Judas ya lo sabía. ¿Dónde estaba Jesús? El estado de ánimo de Jesús, su alma estaba muy triste. Entristecer, esta palabra entristecer en griego es lupeo, que quiere decir afligir, estar triste, angustiar, contristar, molestia, dolor, afectado con una tristeza profunda. La otra palabra en griego es ektapeo,
y traducida se traduce como estar asombrado, aterrorizado, perturbación interna, sentirse perturbado interiormente, inquietud profunda, afligirse, depresión, todos alrededor, todo, hermano, lo que él estaba sintiendo, molestia, dolor, tristeza grande de muerte, angustia, adversidad, tribulación, sufrimiento, padecimiento. Era una tristeza, hermano, superlativa, a un extremo que podía matarle o que ningún hombre podía soportar. Todo esto estaba pasando Jesús en este momento, en ese momento tan terrible de su vida, hermano. Y todos podemos decir, pero era Jesús, y Jesús podía defenderse, pero era Jesús, él no se enfermaba, él no sentía nada. Dice la palabra del Señor que él padeció de todo, hermano, con tal de entendernos a nosotros. Él padeció de todo. Él padeció. Y muchos dicen que él era Jesús, no padecía de nada. Por eso que me escucha ahora, como a veces hay hijos que dicen, yo no le pedí a mi madre venir al mundo. A veces sabemos cristianos desagradecidos y le decimos, Señor, yo no te pedí venir, tú me creaste, tú me hiciste. A veces hay tanto desagradecimiento en el corazón del hombre, pero sabe una cosa, tú estás aquí para contar la historia y tú estás aquí para darle la gloria a nuestro Dios, para decirle, aquí estoy, Padre mío, delante de tu presencia, soy tuyo, Señor. Tú me hiciste para adorarte, para alabarte. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Imagínese usted todo lo que sentía Jesús. Estaba angustiado, estaba triste, estaba angustiado en gran manera. La palabra en gran manera en griego es ademoneo, significa afligir, estar triste, contristar, molestia, dolor, estar harto para hacer algo, estar angustiado gravemente, o sea, demente, sufrimiento, adversidad, calamidad. Esto estaba pasando Jesús. La palabra angustiado en gran manera. Todo esto, hermano, no era tan fácil para Jesús. La verdad que yo me imagino que cuando nosotros nos portamos mal, Jesús llora, hermanos. Jesús llora. ¿Qué decimos nosotros cuando hacemos un favor a alguien, que alguien lo necesitaba y llegó llorando con nosotros? Y él, mire, hermano, me pasa esto, me pasa el otro, y yo quisiera que usted, ¿verdad?, me tendiera la mano, que me echara una mano con esto y con el otro. Y cuando usted lo ayuda, ¿qué hace esa persona? Cuando ya está bien, se va y se olvida de usted. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué dice usted después? Mal agradecido. Le di lo que me pidió, vino llorando, estaba tan necesitado y mira con lo que me pagó. ¿Va que así decimos nosotros? Mi Cristo no es así. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué siente Él? Mucha tristeza. Mucha tristeza. ¿Y sabe qué más? Llora. Llora. Por nuestro comportamiento, por nuestra desobediencia. Qué terrible, hermano, que nosotros, a pesar de saber todo lo que Cristo sufrió, nosotros sigamos ignorando su llamado. Nosotros sigamos alejándonos del Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Él pasó algo tan terrible. Estaba también en agonía. ¿Cómo está una persona que está muriendo? En agonía, hermano. Le falta la respiración. Esa persona que está muriendo está en las últimas y está... Hermano, yo he estado a la par de personas que ya están agonizando. Y viera qué duro es eso. Viera qué duro es eso, hermano.
Ay, no, hermano, cosa inexplicable, la verdad. Dolorosa mirar a alguien cuando se está muriendo. Un ronquido y luego se quedan. No los quiero asustar, pero esa es una realidad. Jesús estaba en agonía, hermano. Jesús agonizó ahí cuando estaba orando. Jesús agonizó. Y no había nadie con él, hermano. Porque tanto pecado que tenía él, hermano, que hubo un momento que su padre se apartó de él. Su padre lo dejó solo. Porque el padre no puede haber pecado, hermano. Amén. ¿Quién de nosotros puede soportar tal cosa? ¿Quién de nosotros pudiera soportar semejante cosa? Yo creo que nadie. Yo creo que nadie, hermano. Sin embargo, nos portamos a veces, hermano, con mi Cristo tan mal agradecidos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese que tenía esa agonía ardientemente, hermano, agonizando. A pesar de esa agonía, a pesar de que él se sentía agonizar, nada le impidió seguir orando. Nada le impidió. Alabado sea el nombre del Señor. Muy a pesar de su tristeza. La tristeza no debe convertirse en un obstáculo ni de enemigo de la oración. Sin embargo, los discípulos se dejaron vencer por la tristeza en vez de orar. Cuando Jesús se los pidió. ¿Verdad que eso nos pasa también a nosotros? La tristeza, la angustia, la enfermedad nos agobia tanto que decimos, ya para qué pedir, ya me rindo. En vez de seguir orando, porque sabemos que en la oración está la clave, hermano. En la oración usted encontrará la respuesta que usted busca. En la oración, hermano. Hermanos amados, por experiencia, en la oración yo he encontrado grandes respuestas a nuestra vida. Alabado sea Dios, hermano. Pero ¿sabe qué dice el enemigo? Está bien que no ore, dice, porque así te mantienes enfermo toda la vida en calamidad. Ay, sigue así, le dice el enemigo. Mira, Dios no te escucha. Pero no se rinda, aleluya, no se rinda. Dobléguese ante aquel que todo lo puede, hermano. Alabado sea Dios. Dobleguémonos ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia, dice la palabra del Señor. Solo ahí encontraremos sanidad, encontraremos el milagro que tanto hemos buscado. Encontraremos la respuesta que ningún médico te ha podido dar. Solamente a través de la oración encontraremos la respuesta a esa necesidad. Aleluya. ¿Por qué cree que Jesús regresaba para animar a sus discípulos? 3 veces, hermano. Los tocaba, anímense, 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 todo va a estar bien, anímense. Los discípulos no sabían el dolor y la tristeza, la agonía, la angustia que Jesús sentía. Aleluya. Jesús no estaba para animar, estaba para que lo animaran a él. Amén. Sin embargo, a él le tocó animar. ¿Se da cuenta usted? ¿Cómo nos ama tanto mi Cristo, hermano? A él le tocó animar a sus discípulos. Aleluya. A pesar de cómo él se sentía. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. A pesar de cómo él estaba, no dejó de orar. Es un gran ejemplo para nosotros, hermano. Postrado, arrodillado. Hacía poco que Jesús había orado por sus discípulos en los capítulos anteriores, con los ojos al cielo. En San Juan 17 encontramos una oración que hizo por todos los discípulos. Ahora lo hace por sí mismo, pero postrado, de rodillas, experimentando la inmensa agonía y su humildad en la oración de rodillas. Es mejor, hermano.
Cuando te pase algo, cuando estás pasando por un problema difícil, de rodillas es mejor. Así lo hizo Jesús, aleluya. Oró intensamente, hermanos, lo dice Lucas 22:44. Oró intensamente, ¿qué quiero decir? Y oró sin cesar, ferviente, angustiado en gran manera y siendo procesado en gran manera en Getsemaní. La oración nunca está fuera de sazón, y cuando más agudo el problema, más ferviente e intensa y frecuente debe ser. Alabado sea el nombre del Señor. Fue tan intensa la oración de Jesús en el Getsemaní que su sudor comenzó a caer y eran como grandes gotas de sangre, dice la palabra del Señor. Eran como grandes gotas de sangre. Científicamente y médicamente se trataba de un fenómeno comprobado por la ciencia médica, muy rara, formada por un exceso de estrés máximo. Mira, hermano, esto. Científicamente, lo que a Jesús le pasó, esto se formaba por un exceso de estrés máximo, tensión, sensibilidad o en caso de extrema angustia, y es producida mayormente en aquellos que saben que les espera algo grave, como por ejemplo la muerte. Científicamente, ¿verdad? Entonces Jesús sí, de verdad, sudó y echó sangre. La sangre se le mezcló con el sudor, hermano, y caían grandes gotas de sangre de sudor. ¿Se da cuenta usted lo que le estaba pasando? Estaba sumamente angustiado. Mi Jesús, hermano. La presión arterial es tan grande en esos momentos que logra la ruptura de los vasitos capilares mezclándose con las glándulas sudoríficas. Mezcla real de sangre y sudor, logrando así una especie de sudoración sanguínea. Es una descripción de la intensa agonía de Jesús. Esta sangre mezclada con sudor eran las primicias de su sangre que en el Calvario Él iba a derramar y pagar por nuestros pecados. Ahí Él comenzó a derramar de su sangre. Muchos creemos que fue solo en la cruz, no. Él ahí, en su oración en el monte de Getsemaní, comenzó a derramar su sangre por usted y por mí. Por muy mal que nos hemos portado o que nos sigamos portando, Él ya derramó su sangre por ti, porque Él te ama, amada iglesia. Él te ama y quiere todo lo mejor para ti. Por eso dio su vida por ti. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Gracias le damos a nuestro Dios, hermano, por tener a un Padre tan hermoso como mi Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos son hijos de este rey de Dios? De ese Cristo que lo dio todo por usted. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y fíjense que fue algo tan precioso, hermano. Él se fortaleció tanto cuando se apareció un ángel. Porque Dios, hermano, tan bueno, tan misericordioso, al mirar a su hijo en esa extrema angustia, envió a un ángel para fortalecerlo. Era tan necesario que Jesús pasara por todo eso para salvarle la vida a usted y a mí. Y aunque había tanto dolor y tanto sufrimiento, y el Padre sabía todos los pecados que su hijo tenía encima, sin embargo, envió a ese ángel para fortalecerlo. Y esa oración que él hizo le sirvió tanto, hermano, para después recibir esos golpes, esas humillaciones, esos latigazos. Miren que cuando Jesús ya iba, hermanos, en el camino, con la cruz a cuestas en sus hombros, Jesús iba fortalecido, hermano. Iba tan fortalecido
Mire, su padre ya lo había fortalecido esa noche. Alabado sea Dios. Él ya iba dispuesto a darlo todo por usted y por mí, hermano. Él ya iba listo. Él ya sabía que ya no había otra opción, que su padre ya no tenía otra cosa que hacer, sino que él iba a hacer el sacrificio, el cordero sacrificado. Y él ya había reconocido que no había otro medio, sino que él era el único medio para la salvación. Aleluya. Y hermanos, ahí va. Lo llegaron a traer, Judas lo entregó, usted sabe la historia. Llega Judas porque Judas ya sabía dónde estaba Jesús, hermano. Y él inmediatamente, cuando ve a los soldados, a los guardias que llegan armados y hasta con palos y todo, hermano, Jesús, como todo un gran líder, hermano, derecho y firme, con autoridad, hermano, en vez de decirle a los discípulos, vayan a ver qué quieren, no, hermano, Jesús mismo se acerca y le dice, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Aquí estoy, dijo él, soy yo. Alabado sea Dios, hermano. ¿Se da cuenta usted, hermano? Lo que puede hacer, hermano. Mire, la oración. ¿Usted cree que fácilmente ir a morir y ya no, hermano? Jesús tuvo que clamar primero, hermano, para ser fortalecido, porque esa copa, hermano, no la puede pasar nadie. Por ahí miraba yo anteriormente a un hombre que cargaba una cruz, hermano, que andaba cargando una cruz imitando que era Jesús, hermano. Porque yo no me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de haber visto un hombre por ahí, hermano, por la Manverno se cruzaba un hombre cargando una cruz. Ni la cargaba porque le había puesto llantitas atrás. ¿Qué dolor va a ser eso? Ahí con las llantitas ahí cargando la cruz, hermano. Ni pesaba la cruz porque me imagino que debe haber sido de guarumo el árbol, hermano. No sé si usted conoce ese árbol, pero es hueco por dentro, ¿verdad? Digo yo, ¿cómo pueden ellos andar imitando eso, hermano? ¿Cómo pueden imitar, ¿verdad?, la muerte de Jesús, el sufrimiento de Jesús, cuando ni siquiera en la mente se les ha cruzado el dolor tan grande que mi Cristo pasó? Alabado al nombre del Señor, hermanos. Nosotros, no hay hombre que soporte lo que mi Cristo aguantó, hermanos. Y todo porque nos ama tanto. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así es que lo que usted está pasando en este momento no se compara para nada a lo que mi Cristo pasó. No se compara, hermano. Eso quiere decir que lo que usted está pasando es una cosa tan pequeñita para el Señor, que usted siga doblando rodillas, porque cuando menos piense, usted será sano para la gloria del Señor. Porque a Dios nada le cuesta sanarnos, hermano, de cualquier enfermedad, por difícil que sea. Aleluya. Nada en este mundo se puede comparar al inmenso amor de Dios. Nada. Siga doblando rodillas. Amén. Siga clamando al Dios que todo lo oye, hermano. Siga clamando a su papito lindo. No al que tiene a su lado, porque ese no, hermano, sino al papito lindo. Abba, Padre, dice la palabra. Papito lindo, Padre mío. Aleluya. Si solo Él puede bendecirnos. ¿Qué es eso de andar enojados, peleando, chismeando, hermano? Reconoce que tienes a un Cristo poderoso, a un Cristo que lo dio todo por ti. Aleluya. Un Dios que sufrió para sacarte adelante como todo Padre. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Dejemos de hacerle la guerra a mi Padre, hermanos. Dejemos de hacerle la guerra a Cristo con nuestros malos actos, con nuestras actitudes. Vengamos ante Él humildemente. Humildemente, hermano. Dejemos ya, hermano, de andar con niñerías, de andar con cosas. Si Dios es tan bueno, hermano, con nosotros, hasta este momento te ha guardado y te ha bendecido, te ha dado todo, aleluya. ¿Por qué hacerle males a mi Cristo cuando Él solo bienes te ha hecho? Alabamos al
Aleluya, aleluya. Amén. Pero la oración, hermano, fue tan intensa, con ruegos y súplicas y gran clamor y lágrimas, dice Hebreos 5:7. Esto nos habla también de la agonía e intensidad de la oración. No fue una oración seca, sino mezclada con lágrimas. Un corazón quebrantado, sensible y tierno de Jesús. Era un llanto al grito abierto, hermano, de Jesús, pidiendo misericordia. Hay 3 referencias bíblicas que describen las ocasiones cuando Jesús lloró. En Lucas 19:41, en Juan 11:35 y Hebreos 5:7. Ahí, hermanos, son 3 ocasiones donde vemos a Jesús llorar. Vamos a acercarnos a Dios con un corazón de carne, tierno, sensible, quebrantado. A veces nos allegamos a Dios con un corazón duro e insensible. Por eso es necesario hacer un trasplante de corazón, como lo dice Ezequiel. Es necesario un trasplante de corazón, hermano. Pidámosle al Señor, porque a veces somos tan insensibles de corazón. Y a veces leemos estas palabras, hermano, esta oración, y decimos, no, pues, como cualquier cosa la tomamos. ¿Cuántos hemos leído esto, hermano? Y ni siquiera lo hemos entendido. Ni siquiera hemos reflexionado sobre esto. Mi Cristo pagó un precio grande, hermanos. Mi Cristo sí pagó un precio bastante grande. No fue un precio cualquiera. Que Dios nos ayude. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Sabe que Jesús fue escuchado. Primero vio la respuesta del Padre al ser fortalecido por el ángel. Luego fue salvado de la muerte mediante su resurrección. No lo dejó en el sepulcro. Dios el Padre lo escuchó por el temor reverente de su Hijo. Él fue escuchado. Lo fortaleció un ángel y luego Dios a los 3 días lo vuelve a levantar con poder y gloria. Alabado sea Dios, aleluya. Y esa resurrección, hermano, es la que hoy nos sostiene, aleluya. Es la que hoy nos mantiene de pie, firmes, con fe, creyendo que si morimos hoy, pronto Cristo nos resucitará. Pronto nos levantaremos, hermano, con un cuerpo glorificado, porque así mi Cristo peleó la batalla ahí en Getsemaní para que todo esto ocurriera. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Él fue reverente. He aquí uno de los requisitos para que nuestras oraciones sean oídas: el temor reverente. Arrodíllate reverentemente, hermano, con reverencia, aleluya. Aparte de la fe, saber pedir. Hay que saber pedir, aleluya, y conforme a su voluntad, para que Él nos oiga, aleluya. ¿Se da cuenta usted? Para pedir, para que el Señor oiga, acérquese reverentemente, número 1. El otro dijimos, saber pedir, y el otro, conforme a su voluntad, aleluya, y con fe, ¿verdad? 4 cosas, amén. Entonces, hermano, tenemos las claves para acercarnos al Señor y orar. No solamente, Padre, te pido, Señor, lo mismo que te pedí ayer, porque tú ya lo sabes y no te quiero aburrir. Así no, hermano. Alabado sea el Señor, con una forma reverente, aleluya. No importa que le digas lo mismo, hermano, si el Señor no se aburre. Y dice el Señor, mire, la viuda pues lo mismo llegaba a pedir, la mujer aquella que pedía por su hijo, ¿verdad? Lo mismo llegaba a pedir misericordia al juez. Lo mismo pedía. Pero el juez por último hizo, ¿verdad?, misericordia de ella. Y dice Jesús, si él siendo malo hizo misericordia, ¿verdad?, cuánto más el Padre Celestial, hermano. Si nosotros le pedimos, hará misericordia de nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Y a su nombre, iglesia. Amén. Hay que saber pedir conforme a la voluntad del Señor. Amén. En la oración
se dirige al Padre Celestial con una exclamación angustiosa y le dice: Padre mío. Todavía podía ver a través de ella a Dios como Padre. Aunque la nube era espesa y densa, confirmó que Dios era su Padre Celestial y Él su Hijo. Tanto así que el Padre lo fortaleció y lo escuchó. Sin embargo, en la cruz, el Padre lo abandonó por el pecado de la humanidad que llevó sobre sus hombros. Dejó su sacrificio a la voluntad del Padre y dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, dijo él. Quería decir: si tú lo quieres, puedes quitarme esta copa amarga, pero si tú no lo quieres, no lo hagas. Hágase tu voluntad. Hermano, tenemos esa opción. Mire él cómo pidió. Para ti no hay imposible, le dijo. Amén. No hay imposible, hermano. Y le dio esa opción: si tú quieres, aparta esa copa de mí y que yo no la beba. Pero si no, hágase tu voluntad. Amén. Aleluya. Amén. Es una forma de pedir. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, dígale usted: Padre mío, papito lindo. ¿Cómo se le acerca usted al Señor, hermano? Su Padre que la ama tanto. Amén. Que le ha dado tantas bendiciones, que la guarda, que lo guarda. Amén. ¿Cómo se acerca usted a Él? Amén. Diosito le dicen mucho. A Él no le gusta que le llamen Diosito. Diosito, aquí estoy, Diosito. Mi diosecito, y yo que le digo a una mujer por ahí: mi diosecito. ¿Cuál diosecito? Dije yo. Está bien que le diga: Abba, Padre, papito lindo, hermoso, aleluya. Pero Diosito, ¿cuál Diosito, hermano? Este es un Dios grande. Amén. Amén. Y lo dice el canto: pues no es de palo, no es de yeso, algo así dice el canto, ni se compra con dinero. Porque el Cristo que le alabo yo es un Cristo vivo, aleluya. Ay, mi Diosecito. Yo sé que mi Diosecito me escucha, dijo la mujer esa. Hombre, hermano, sentí un clavado yo aquí, mire. La gente que ignora todo esto, mire, hermano. La gente que ignora quién es Jesús para nosotros. Lo que Cristo sufrió por nosotros, hermano. Eso es ignorar lo que Cristo sufrió por nosotros. Amén, lo que Él pasó. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Amén. Jesús estaba en tal estado de shock que estaba a punto de morir allí, en el huerto. Y Jesús oró por la liberación. Por la liberación de la muerte en el huerto, para poder cumplir su propósito en la cruz. Un estudioso de la palabra que se llama Boswell dice: Jesús oraba para que la copa de la muerte lo pasara de largo esa noche y no morir en la cruz el día siguiente. Rice, otro erudito, dice: lo cierto es que Jesús cumplió con la misión del Padre muriendo en la cruz para perdón y salvación de nuestros pecados. Él exclamó: Abba, Padre. Era una palabra aramea que traducida es como papito, Padre mío, mi Padre o papá, expresada una relación muy especial e íntima con Dios y sus hijos. Un cariño especial, comunión, relación única y confianza del hijo con su padre. Era el término tierno y afectuoso, aunque raras veces se usaba para referirse a Dios y menos en oración como Jesús lo hizo. Ahí Jesús sabía que él estaba, que era su hijo, que era bien amado por su padre. Por eso él exclama así, ¿verdad? De esa manera: Abba, Padre, papito lindo, gloria a Dios. En conclusión, hermanos, en Getsemaní
empezaron sus sufrimientos anticipados. Esa misma noche, jueves, lo arrestaron al día siguiente. Viernes, los juicios religiosos y civiles. El jueves lo arrestaron, se lo llevaron y el siguiente día, que era viernes, comenzaron los juicios religiosos y civiles. El mismo viernes lo crucificaron y en Getsemaní fue el sufrimiento psicológico, sentimental, emocional, espiritual. Aquí fue tentado por última vez. Recuerde que después que Jesús venció las tentaciones del desierto, usted recuerda bien eso, el diablo se apartó de él por un tiempo nada más, por un poco de tiempo. Ahora en Getsemaní fue su último ataque del enemigo para que Jesús cambiara el camino que llevaba, ¿verdad?, para salvar a la humanidad. Porque allí fue atacado, allí él peleó, hermano, pero peleó con el mismo diablo. Peleó Jesús allí en esa oración del monte de Getsemaní, en el jardín de Getsemaní. Amén. Ahora fue su último ataque allí. Lo que quería el enemigo era debilitar a Jesús, hacer que huyera y no acatara ni aceptara la voluntad del Padre. Fue el mayor ataque que el diablo le hizo a Jesús, pero fallido. Falló. La oración intensa fue el arma espiritual para vencer esa tentación. Y eso es lo que Jesús nos enseña a nosotros a través de esta palabra. La oración es la que puede, hermano, vencer cualquier obstáculo, cualquier cosa que estemos atravesando. Solamente a través de la oración podemos vencerla en el nombre de Jesús. El diablo tiene que salir huyendo. Salió huyendo una vez en el desierto cuando lo tentó, cuando él estaba en los 40 días de ayuno, y salió huyendo esta vez, hermano, que ya casi para morir mi Cristo, pero de allí se levantó y fue fortalecido por el ángel del Señor, hermano. Y nosotros también, no importa, hermano, cómo nos sintamos, vengamos ante el Señor. No importa la batalla que estés pasando, levántate en el nombre de Jesús. Ríndete al Señor. Que tu esposo no quiere nada con Dios, que tu esposa no quiere nada, que tu hijo no quiere nada con Dios, que estás pasando otro problema diferente. Ríndete ante los pies de Cristo. Doblega tu alma ante los pies de Cristo, porque no hay cosa más maravillosa que rendirnos ante Él, hermano. Y así como lo hizo su Padre celestial, también recibirás una respuesta. Dios te va a animar, hermano. Dios te va a fortalecer, porque la oración fortalece el alma. La oración, hermano, te da más fe cada día. La oración te mantiene firme de pie y te mantiene aún más creyente todavía. Alabamos el nombre del Señor. Con todo mi corazón, iglesia, valoremos lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Valoremos. Si tú tienes tiempo en tu casa, quieres volver a leer este capítulo de Mateo 26, léelo, hermano. Que el Señor te hable personalmente a ti. Eso es algo tan hermoso, aleluya. Rendirnos ante los pies de Cristo, eso es lo que todo hombre y mujer tiene que aprender a hacer en cualquier necesidad, aleluya. Y no te rindas por lo que estás pasando. Dios te está hablando en esta hora. No te rindas por lo que estás atravesando. El Señor hará un milagro en ti. El Señor hará una sanidad grande en tu vida. El Señor restaurará tu cuerpo. El Señor restaurará tu alma. El Señor restaurará tu espíritu. El Señor te dará esa agua de vida. El Señor está contigo y Él no te ha dejado en ningún momento. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, he orado, he luchado, he batallado, Señor. Todo este tiempo, Padre, he batallado con tantos problemas, con tantas cosas, con tantas tentaciones, Señor. No he podido, Padre, rendirme a ti por completo, porque han habido tentaciones, porque han habido mujeres, porque han habido hombres, porque han habido obstáculos, porque qué sé yo, hermano, que ha habido tanto, pero la misericordia de Dios te ha sostenido. Aún estás de pie, porque Él te ama, porque Él te dice: hijo, no le des tu vida a Satanás. Hijo, Satanás te va a arruinar
te va a destruir, porque Él vino a destruir y vino a robar y vino a quitarte todo lo que Dios te ha dado. Pero Él quiere darte vida y vida en abundancia. Oh Dios que estás en los cielos, aquí estoy, Señor, ante tu presencia, mi Dios.